la vez pasada, por favor, todos apaguemos los celulares para que podamos trabajar tranquilos. Pues bien, en primer lugar, la disculpa del caso, ¿no?, por la tardanza. Lastimosamente, pues esto de editar 2 días seguidos en ciudades distintas llevan esas consecuencias, ¿no? Ayer estuve en Moquegua, imagínense, anteayer he llegado a Moquegua a las 12 de la noche, ayer desde las 9 de la mañana trabajando hasta la 1, de 4 a 8, después de las 8 venirse para acá, en el camino cenar, es un poco complicado. Yo la verdad es que nunca acepto ese tipo de trabajo de 2 días porque sé que en algún momento pasa la factura y anoche pues ya hemos llegado acá a las 12 de la noche, mientras uno descansa ya son las 1 de la mañana y el despertador lo puse a las 8, no lo he sentido en absoluto, ¿no? Y mi esposa me llama, me dice, ya estás ya trabajando, y ya eran ya 5 para las 9, que no lo había llamado, pues. Y entonces ahí recién me di cuenta, pues ya era tarde, así que he venido lo más rápido posible. La disculpa del caso por eso, ¿ya? Espero que optimicemos el tiempo y probablemente si nos falta un poquito de tiempo nos pasaremos unos minutitos, no tantos, en el bloquecito de la mañana un poquito y otro poquito en la tarde, ¿ya? Para poder compensar que no nos desprogramemos, ¿ya? Pues bien, entonces el programa del día de hoy va a ser el siguiente. Primero vamos a avanzar con el análisis sísmico-estático respecto a los criterios normativos de la versión 2014 de nuestra norma, ¿no? Todo eso lo vamos a englobar durante todo el turno de la mañana y al final, si nos alcanza el tiempo, hacemos la aplicación de la prueba pendiente que quedó de la semana anterior, ¿no? Entonces, y luego en la tarde sí se les va a pedir a que todos traigan su maquinita con la intención de poder hacer ejemplos de aplicación, ya para tratar ejemplos de aplicación con la intención de que quede totalmente saneada las cosas, ¿ya? Entonces iniciamos con el análisis sísmico estático. El primer bloque que vamos a ver son los criterios de modelación estructural. La metodología va a ser exactamente la misma que la semana anterior, ¿no?, en la cual trabajamos. Primero pasamos las diapositivas y luego algunas sugerencias y luego les hago la ayuda de memoria ya analizada, ¿ya? Luego les hago la ayuda de memoria ya con detalle. Primero vamos a ver los criterios de modelación estructural de tal manera de que nos aproximemos más a lo que podría ser el comportamiento sísmico de una edificación, ¿no? Es decir, ante un sismo, ¿cómo es que se tiene que modelar, ¿no? ¿Qué criterios yo debería de conocer de tal manera de que trabaje lo más cercano posible al comportamiento real, ¿no? El primer concepto que vamos a ver es de diafragma rígido. Diafragma rígido se produce en las losas que tienen aberturas menores al 50% del área exterior. Consecuentemente, casi la gran mayoría de losas van a tener ese tratamiento, ¿no? En este caso, el concepto de diafragma rígido es casi un concepto similar de lo que vendría a ser una placa horizontal, prácticamente similar de lo que es una placa horizontal, ¿ya? Esta placa horizontal, como toda placa, se mueve como un bloque, se va a mover como un bloque, ya no en el sentido lateral, sino en el sentido horizontal. Algo similar es el diafragma rígido. ¿Qué implica? Nuestra norma ahora nos dice claramente que la fuerza será aplicada única y exclusivamente en el centro de masa. Centro de masa. Entonces la fuerza se aplicará en el centro de masa, no hay otro lugar, solamente en el centro de masa aplicaremos la fuerza sísmica, ¿no? Creo que no le ha puesto su batería. A ver, un ratito para poder ser que se nos acabe la batería.
Entonces, la fuerza sísmica será aplicada acá en este centro de masa, ¿no? Este centro de masa. Hay programas que lo calculan automáticamente el centro de masa, uno indica qué excentricidad necesita y lo hace en caso de TAPS, ¿no? Pero el SAP-OD no tiene esa opción y es uno el que tiene que incorporar a través de coordenadas, ¿no? Es conveniente siempre realizar un chequeo, ¿no? No es totalmente válido que uno se fíe al 100% de un programa también, ¿no? Eso hay que entenderlo perfectamente. Nos ayuda, nos hace la vida mucho más fácil, más agradable, todo lo que sea, sí, pero también nos puede ser muy desagradable si hacemos un clic inadecuado o no entendemos el concepto y vamos por ahí tratando de mirar un video en YouTube que lo publicó un señor X y yo le hago caso y lo tomo como cierto sin yo haber investigado previamente. Entonces, la tecnología está a la mano, toda la información está también publicada, pero también hay muchísima información que es totalmente falsa y errónea, ¿no? Entonces, hay mucha información que no es adecuada. Fíjense, pues, de gente que de cierto modo tiene alguna referencia, prestigio o algo por el estilo, como para poder, entre comillas, creerle algo, ¿no? Algo digo, porque no todo se puede creer, ¿no? Y el resto ya tengo yo mismo que como ingeniero indagar para poder ver si realmente esto es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces también en el programa hay algoritmos internos muy complicados en los cuales cuando se utilizan los programas que no son originales, lo que nos sucede son desviaciones en los resultados. Eso también tienen que tenerlo claramente en su mente, ¿no? Puede ser que le calcule con fuerza muy bien, pero de repente utiliza un disipador y le calcula una desgracia del programa, porque el crack que lo hicieron fue bueno para unas cosas y fue malo para otras. Y usted cuando va a obtiene cosas que son totalmente falsas, ¿no? Entonces siempre es conveniente de utilizar software que es original, ¿no? Luego en la tarde de repente le puedo alcanzar los enlaces para que usted lo baje gratuitamente, los programas, lo que nos dan a nosotros los del CCI, ¿no? Para poder utilizar el software original de ellos, ¿no? Lógicamente que no le va a calcular todititas las opciones, pero lo que va a obtener son resultados totalmente confiables al 100%, ¿ya? Entonces, los cracks no hay que creerle muchísimo. Si usted tiene un software que no es original, traten lo posible de ir al software original, ¿no? Traten lo posible, ¿no? Siempre en una empresa lo que se tiene que ver es seguridad en el cálculo, y para eso pues no puedo tener a mis trabajadores, a mis ingenieros estructurales trabajando con software de 5 soles, sino con software original, pues, que es lo más adecuado, ¿no? O sea, tengo que invertir, ¿no? Pero al mismo tiempo esa inversión que le doy comparado con el presupuesto que voy a ganar es relativamente mínimo, pequeño, imperceptible, en pocas palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Se recomienda que hagan un rechequeo de ese centro de masa, porque si usted en ese centro de masa se ha equivocado, lastimosamente el resto ya no sirve, ¿no? Todo está mal, ¿no? Todo está mal. Que puede haber divergencias en proporciones no tan altas, sí, pero probablemente en un cálculo un poquito más allá erróneamente, generalmente, olvídese, por ejemplo, que usted trabaje con el TAPS y que no haya cogido un muro por ahí, su centro de masa le va a salir desviado. Si usted creyó, se olvidó, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? De repente usted está trabajando, ¿no? Y su esposa le dice, mire, el bebé está llorando, atiéndelo. Se fue, lo atiende, retorna, se olvidó dónde se quedó. Y sigue el otro muro, sigue, y se olvidó de uno de ellos, ¿no? Cuando usted se olvida de uno de ellos, usted sabe de que ese muro va a participar activamente en su centro de masa. Y como va a participar activamente, se desvió, está en otra ubicación. Todos sus resultados han sido inadecuados. Usted es responsable del proyecto y de ninguna manera su esposa ni su hijito va a ser responsable, ¿no? Entonces, usted tiene que entender que si va a trabajar en proyectos estructurales, lógicamente que tiene que trabajar en su oficina o en su casa con 0% de medios distractores. Ese es otro de los consejos que siempre les doy, ¿no? No es posible, no somos Napoleón Bonaparte para hacer dos cosas bien al mismo tiempo, ¿no? Somos personas comunes y corrientes que hacemos una cosa bien concentrados al 100%, ¿no? Entonces, es otro de los consejos que le doy. Pues bien, la fuerza está acá en el centro de masa. Como está acá en el centro de masa,
me va a arrastrar, como es una placa, va a transmitir el movimiento a todos y va a arrastrarse como un bloque, Entonces el diafragma rígido es como una placa horizontal, como un bloque horizontal, donde la fuerza se aplica en un lugar y arrastra a todos de forma constante, no uniforme, porque no todos tienen los mismos desplazamientos debido a que existen efectos torsionales, ¿no? Existen efectos torsionales que van a hacer que los desplazamientos en un nodo sean distintos, El desplazamiento del centro de masa va a ser diferente a estos puntos de acá, ¿ya? Va a ser distinto. Pues bien, ¿qué es lo que tiene que adicionar usted entender? Como el centro de masa es el lugar donde se aplica el movimiento, el centro de rigidez viene a ser el lugar donde la estructura se va a deformar menos, ¿ya? La estructura se va a deformar menos. Entonces, si yo tengo un lugar donde se deforma menos y tengo un lugar donde aplico el movimiento, la recomendación es que estos dos puntos estén lo más cercanos posibles. Un ratio aproximado es 1,5 metros como máximo, 1,5 metros como máximo para evitar grandes torsiones, ¿ya? Grandes torsiones. Entonces, entre centro de masa y centro de rigidez, una distancia no mayor de 1,5 metros en X, 1,5 metros en Y, ¿ya? 1,5 metros en X, 1,5 metros en Y, para evitar grandes torsiones. ¿Qué otra recomendación yo tengo que entender? Que es bueno si el edificio a través de la fuerza, como si fuese mi cuerpo, va girando en forma uniforme. ¿Qué significa? Que en un piso tiene un ángulo, ¿no?, torsional de giro, en el otro tiene un ángulo mayor, pero van así. No puede ser de que el edificio esté así y mi cabeza se vaya para otro lado, de ninguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender claramente? De que estos centros de masa debo de tratar de alinearlos en la vertical para que se produzca ese efecto. Si los centros de masa no están alineados por la vertical, me van a producir que en un lugar, en un piso tiene una torsión, en otro piso otra torsión, y por ahí empiezan los daños, las fallas en los elementos de corte, los elementos de corte. En cuanto a lo que es el brazo rígido, el brazo rígido viene a ser la unión rígida de dos elementos, ¿no? Dos elementos. En el caso de una barra, ¿no?, de una barra, una columna o una viga, la conexión la asignamos en las vigas, la conexión del brazo rígido la asignamos en las vigas, y la asignamos una sola vez, no asignamos dos veces, ¿no?, en la dirección respectiva. Entonces, ¿qué se entiende como este brazo o nudo rígido? Los programas trabajan todos con ejes centroidales. No hay ningún programa que trabaje de otra forma, todos trabajan con ejes centroidales de sus elementos, ¿no? Como trabajan con ejes centroidales, ¿no?, yo entiendo que cuando yo lo veo la barra voy a ver este eje nada más, pero no lo estoy viendo toda la dimensión, Entonces acá existe una conectividad entre un elemento y otro elemento. Esa conectividad viene a ser el denominado nudo rígido. Por eso es que el acero de la viga se une con el acero de la columna, eso es un nudo rígido. ¿Para qué se hace esa conexión entre uno y otro? Se hace con la finalidad de que el ángulo antes de la acción sísmica y después de la acción sísmica sea el mismo, ¿no? Cuando los ángulos son iguales, lógicamente que estamos hablando de nudo rígidos. Cuando los ángulos son diferentes, ya no es nudo rígido, sino es un nudo flexible. Y entonces, ese nudo no puede ser de ninguna manera esta conexión porque tenemos acero longitudinal de ambos elementos que se están uniendo uno con el otro, ¿no? Entonces asignamos este nudo, este brazo rígido. ¿Cómo asignamos? Para ello debemos de conocer de que no lo podemos hacer sin tener en cuenta los denominados ejes locales. ¿Para qué me van a servir los ejes locales? Los ejes locales me van a servir para saber el eje local. El SAP2000 trabaja con 3 ejes locales, 1, 2 y 3, ¿no? El eje local 1 viene a ser el eje longitudinal. Entonces me dice, el brazo rígido que tú vas a tener es, el inicio es este lado izquierdo, entonces será C/2,
Por eso se colocaba inicio C sobre 2. Ahí me está diciendo la flechita, cómo va orientada, ¿no? El final es D medios, entonces, final de medios. Y el factor de rigidez, para que sea perfectamente un nudo rígido, asignamos del 1, ¿no? Del 1. El 1 como un factor que sea perfectamente un nudo rígido. Tenemos factores de seguridad altos y colocarle un 0,75 no es tan conveniente, ¿no? No es tan conveniente, va a incrementar lógicamente todo lo que son deformaciones, ¿no? En cuanto a columna zapata, si yo quiero hacer un efecto de interacción, como vimos la semana pasada, quiero incorporar un balasto, entonces tendría que hacer lo siguiente: columna zapata. Acá el eje longitudinal va a ir de abajo hacia arriba, por lo tanto el inicio va a ser la mitad del espesor de la zapata, Z sobre 2. El final ya no le coloco porque ya lo conecté, viga columna. Consecuentemente 0 y factor de rigidez 1. Factor de rigidez 1, ¿no? Entonces ya tendría el brazo rígido. Para lo que es el centro de masa, el centro de masa tiene ciertos grados de libertad y tiene ciertas restricciones. ¿Cuáles son los grados de libertad que tiene y cuáles son las restricciones? Los grados de libertad vienen a ser los desplazamientos en X, Y y la rotación en Z. ¿Por qué? Como la fuerza en X está aplicada en el centro de masa, me va a producir un desplazamiento y al mismo tiempo por la excentricidad una torsión en planta. Entonces la fuerza en X me produce desplazamiento en X y torsión en planta. Y la fuerza en Y me produce desplazamiento en Y y torsión en planta. En general, 3 grados de libertad y 3 restricciones como acá, ¿no? Muy bien, vamos a ahondar un poco más en esto, haciendo el resumen sintético, ¿ya? Entonces, hoy ya vemos la unidad número 3. Unidad número 3, que viene a ser el análisis sísmico estático. Análisis sísmico estático. Para el análisis sísmico estático, el primer punto que vamos a ver va a ser el denominado criterios de modelación estructural. Criterios de modelación estructural. En estos criterios de modelación estructural, el primer punto que vamos a ver son los grados de libertad del centro de masa. Grados de libertad del centro de masa. ¿Cuáles son los grados de libertad del centro de masa? Cuando yo voy como sismo en X, tengo acá mi centro de masa y acá un centro geométrico que va a ser el centro de rigidez, ¿no? Y aplico acá mi fuerza y hay una distancia en la otra dirección que es una excentricidad en el eje Y. Para ese sismo va a ser equivalente a el mismo la misma losa, pero cuando yo traslado una fuerza hacia otro punto, a este centro geométrico, va a ser
la acción de la misma fuerza más el momento. Más el momento. Entonces de acá yo deduzco que los grados de libertad son desplazamiento en X y rotación en Z. Desplazamiento en X y rotación en Z. Si yo hago el mismo análisis para la losa, pero en la dirección Y, ¿no? Pero en la dirección Y, voy a tener lo siguiente. Voy a trabajar hasta esta altura para que puedan ver en la parte final, ¿ya? Para la dirección Y, tengo mi losa, centro geométrico, centro de masa, fuerza en y una excentricidad en X. Una excentricidad en X. Su acción equivalente para el sismo en Y será la misma losa con la fuerza en Y momento en Z, que es fuerza en Y, excentricidad en X. Entonces los grados de libertad desplazamiento en Y, rotación en Z. Son los grados de libertad que yo tengo. Los grados de libertad. En general, el centro de masa entonces podría decir que tiene como grados de libertad desplazamiento en X, desplazamiento en Y y rotación en Z. Y tiene como restricciones desplazamiento en Z, rotación en X, rotación en Y. Acá también viene un punto importante, que es la excentricidad. Cuando uno lo lee literalmente la norma, y a veces cuando uno lee los códigos de diseño en forma general o la ley de contrataciones, a veces lo leemos en forma literal, ¿no? Casi como cuando se lee la Biblia, ¿no? Se lee en forma literal y uno lo interpreta en forma errónea, ¿no? En la norma, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ¿no? Respecto a la excentricidad, se considerará una excentricidad equivalente al 5% de la dirección perpendicular a la acción de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Allá, fuerza en X, excentricidad en X, 5% de la dirección opuesta, longitud de Y. Eso interpreta la persona, ¿no? Entonces dice, excentricidad en X es el 5% de la longitud de Y. Excentricidad en Y es el 5% de la longitud en X, ¿no? Así lo interpreta, porque dice, la excentricidad es el 5%, ¿no?, de la dirección opuesta a la orientación de la fuerza. Entonces lo he entendido literalmente, pero yo no lo estoy entendiendo físicamente. Físicamente lo que nos está diciendo la norma es esta traslación, para no decir, ándate al centro geométrico y en el centro geométrico le puedes aplicar la fuerza más el momento. Entonces, pocas palabras, lo que te está diciendo es lo siguiente: esto no es correcto. Lo que te digo es, mira la fuerza. ¿Cuál es la excentricidad que está trabajando? Y es el 5% de la longitud perpendicular a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la excentricidad en Y es el 5% de la longitud de
Y la excentricidad en X en este caso va a ser el 5% de la longitud en X, ¿no? De la longitud en X. Eso es lo que te está tratando de decir la norma, ¿no? Sino que a veces se entiende mal, ¿verdad? Entonces ya tenemos los grados de libertad del centro de masa. Esta parte del lado izquierdo se puede borrar. ¿Sí? Pues bien, tenemos los grados de libertad y las restricciones. Profesor, ¿Sí? lo que está usted tachando ahorita Sí. es nuestra marca, pero ¿nos podría decir lo que está ahí? Ponerlo en la pizarra, lo que está ahí. Lo que está, ¿a dónde voy? Sí, Estamos interpretando. estamos en lo siguiente. Cuando yo voy fuerza en Y, ¿cuál es la excentricidad que está trabajando? La excentricidad en X, y es el 5% de la longitud perpendicular a la fuerza, ¿no? Luego le voy a colocar la fórmula de la excentricidad. Entonces, para no desviarnos del centro de masa todavía un ratito, ¿sí? Luego no me voy a olvidar de la fórmula, ¿ya? ¿Qué entiendo como centro de masa? El centro de masa, yo lo entiendo que es el lugar geométrico donde aplico el movimiento, ¿ya? Lugar geométrico donde se aplica el movimiento. Y el centro de rigidez es el lugar geométrico donde la estructura se deforma menos. Entonces a mí me conviene que este centro de masa y centro de rigidez estén lo más cercanos posibles. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Que si yo tengo un centro de rigidez y tengo un centro de masa, esta distancia menor a 1,5 metros y esta distancia menor a 1,5 metros. No está normado, ¿eh? No crean que esto está normado y lo voy a ubicar en la norma. No está normado, sino son ratios que después de hacer tantos estudios es para evitar las grandes torsiones que van a existir, los efectos torsionales. Siguiente punto. Si estoy hablando de centro de masa, entonces, ¿cómo es que voy a determinar la ubicación del centro de masa? 1, 2, entonces. Ubicación del centro de masa. ¿Cómo voy a ubicar el centro de masa? ¿No? El centro de masa, ¿cómo es que lo voy a ubicar? El centro de masa, inicio con el cálculo del centro de masa inicial. Centro de masa inicial. ¿Y cómo determino el centro de masa inicial? X del centro de masa inicial es la sumatoria de los pesos o las coordenadas de los elementos de corte. Vuelvo a repetir, elementos de corte. Entonces, ¿qué es cada uno de estos
de estas denominaciones. Lado izquierdo se puede borrar. ¿Sí? Pues bien, entonces, ¿cómo es que qué entiendo por cada uno de ellos? ¿No? P sub I viene a ser el peso real, ¿no? Carga muerta, de cada elemento de corte. Peso de cada elemento de corte. Significa que los elementos de flexión no están ingresando, ¿ya? Son solamente elementos de corte, ¿ya? Son solamente los elementos de corte. Luego, X sub I y Y sub I son las coordenadas centroidales centroidales de cada elemento de corte. Terminado con el centro de masa inicial, paso a calcular el centro de rigidez. Centro de rigidez. X del centro de rigidez es la suma de la rigidez de cada elemento por la coordenada en la dirección perpendicular para evitar, como brazo y palanca, evitar las torsiones, y Y rigidez por coordenada en X sobre rigidez. Ahí está. Donde